Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde nosotros estamos enseñando la palabra expositivamente, en otras palabras, enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor, en la palabra del Señor, para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Hoy continuamos con nuestro estudio en la palabra de Mateo capítulo 8, donde continuamos estudiando ahora en una nueva sección de escritura aquí en Mateo capítulo 8, versículo 23 hasta 27, versículo 23 hasta 27, donde vamos a estar estudiando en esta nueva sección de escritura aquí. Y aquí el tema principal es que Jesús calma una tormenta. Jesús calma una tormenta. ¿Qué significa eso? Significa que Él está conquistando. Jesús está conquistando el miedo y la naturaleza. Jesús está conquistando el miedo y la naturaleza. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Significa bastante. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí en Mateo capítulo 8 y comenzar con versículo 23 hasta 27. Leemos, vamos a estudiar la palabra. Dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres, aquí en versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A mí me parece que esa es una buena pregunta que todos nosotros debemos estar haciendo, pero mucho más importante, debemos recibir la respuesta a esta gran pregunta: ¿quién es este? A ver, vamos a ver si podemos relatar esta escena, lo que está pasando aquí, en otro libro, en el libro de Marcos. Vamos a abrir nuestros libros en Marcos capítulo 4, comenzando versículo 35 hasta 41. Marcos, a ver, aquí se relata la misma historia y dice: ese día caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús está hablando, ¿no? Y dice en versículo 36, despidiendo a la multitud, les llevaron con ellos en la barca, como estaba, y habéis otras barcas con él. Y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta! ¿No te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor los discípulos, y se decían unos a otros: ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? A ver, una vez más, por favor. Ahora vamos al libro de San Lucas capítulo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 8. Y mira, otra vez, quiero relatar la misma escena aquí de otro punto de vista. Lo que dice en San Lucas capítulo 8, permíteme, versículo 22 hasta 25. San Lucas 8, 22 hasta 25 dice: y uno de aquellos días entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del mar, y se hicieron a la mar.
Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a anegarse y corrían peligro. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y las olas embravecidas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y él le dijo: ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros: ¿Quién pues es este que aún los vientos y alguna manda y le obedecen? Note aquí tenemos en esta tremenda introducción, en esta sección de escritura, aquí en esta introducción está hablando del Mesías, el Mesías, hablando de la naturaleza mesiánica. Mira bien, de la naturaleza mesiánica. Pregunta: ¿cuál fue el propósito de esta experiencia? ¿Cuál fue el propósito de esta experiencia? ¿Y cómo se nos aplica a nosotros hoy día? ¿Qué es lo que tú y yo podemos apropiar de esta tremenda lección aquí y aplicarlo a nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué se permitió semejante tormenta en el mar estando Cristo en un bote? ¿Por qué? Bueno, la respuesta está aquí. Vamos a regresar en Mateo capítulo 8, por favor. Versículo 27. Mira, aquí está la respuesta. Y en Mateo 8:27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y qué propósito maravilloso, impulsar a su gente a preguntar: ¿qué hombre es este? Nuevamente demostró ser el Mesías. Calmar la tormenta tuvo tres resultados. Calmar la tormenta tuvo tres resultados. Número uno, demostró quién es Jesús. Demostró quién es Jesús. El soberano Señor que tiene todo el poder, incluso sobre la naturaleza. Segundo, fortaleció la fe de sus seguidores. ¿Me escucharon? Fortaleció la fe de los seguidores, ¿ves? De sus seguidores, ¿ves? Y la fe en él como el Mesías y la fe en su cuidado personal como el Salvador de ellos. Y tres, el tercer resultado, dejó una ilustración a todas las generaciones de la protección y el poder de Jesús. Su protección y poder para librar al hombre de todas las tormentas de la vida, las pruebas y experiencias de temor, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, no importa cuál sea la tormenta o la prueba, ni aún, mira, ni cuán aterradora que puede ser. Cristo tiene poder para librarnos, ¿ves? Y causar la calma más segura. Pocas pruebas podrían ser tan aterradoras como a la de ser sorprendidos por una tempestad en el mar con amenaza de muerte. En esta experiencia, en el mar con amenaza de muerte, en esta experiencia, ¿no? Dios demostró su maravillosa protección para librar a los creyentes en las tormentas de la vida. Ahora, con este sentido y más o menos con este entendimiento, ¿no? Vamos a dividir esta porción de escritura en 7 puntos en particular. Vamos a compartir 7 puntos del versículo 23 hasta 27 de Mateo capítulo 8. Punto número 1, el factor fundamental. El factor fundamental es: auténticos discípulos siguen a Jesús sin condiciones. Escuche bien, auténticos discípulos siguen a Jesús sin condiciones. Eso lo vamos a estudiar aquí en versículo 23. Punto número 2.
¿no? Experiencia aterradora, una experiencia aterradora, ¿no? Se levantó gran tempestad, se levantó una gran tempestad aquí. Y eso lo vamos a estudiar aquí en Mateo versículo 24, Mateo 8, 24. Punto número 3. Descubrimiento aterrador, ¿no? El hombre es incapaz de controlar la situación. El hombre es incapaz de controlar la situación. Y eso lo vamos a estudiar aquí también en versículo 24, Mateo 8. Punto número 4. Acercamiento desesperado, un acercamiento desesperado, ¿no? Señor, despierta, sálvanos. Señor, despierta, sálvanos. Eso está aquí en versículo 25, Mateo 8, 25. Y punto número 5, pregunta desafiante. Aquí hay una pregunta desafiante y eso lo vamos a descubrir aquí en Mateo capítulo 8, versículo 26. Y luego, punto número 6, liberación. Hubo una liberación fuerte y poderosa, una gran calma. Y eso está también aquí en Mateo capítulo 8, versículo 26. Y el último punto número 7, es propósito maravilloso. Un propósito maravilloso. Y está en versículo 27. Muy bien. Vamos a rezar al primer punto y comenzar a destacar, desempacar lo que está diciendo aquí. Mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 8, versículo 23. Y aquí está el primer punto. ¿Ves? Discipulado, negación de sí mismo. ¿Qué es un verdadero discipulado? Es negación de sí mismo. Aquí hay un factor fundamental, ¿no? Auténticos discípulos siguen a Jesús sin condiciones. Este es el primer punto aquí. Versículo 23. Mateo 8. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Note que las palabras sus discípulos, ¿no? Le siguieron. Son significativas. Sus discípulos le siguieron donde quiera que él iba. Pregunta, ¿es igual con nosotros hoy día? ¿Sí o no? ¿Es igual con nosotros hoy día? Porque sus discípulos le siguieron donde quiera que él iba. No había cuestionamiento. Habían hecho una auténtica entrega, ¿no? Ahora estaban comprometidos a seguirle sin importar las circunstancias ni el precio. Pregunta, ¿estamos de igual comprometidos con el Señor? Una breve mirada a la vida de Pedro, y vamos a estudiar un poquito a Pedro porque él fue uno de los discípulos ahí, y nos da una idea de sacrificio, nos da la idea de un sacrificio que los discípulos hicieron para seguirle. Ahora, en ese mismo capítulo, Mateo capítulo 8, estamos estudiando aquí versículo 23 a 27, ¿no? Pero vamos a regresar a versículo 14, mismo capítulo, Mateo capítulo 8. Regrese conmigo a Mateo capítulo 8 y mira lo que dice en versículo 14 hasta 17. 14 hasta 17 dice, en versículo 14, al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando él dijo, aquí en versículo 17, él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Ahora, recuerden, el enfoque aquí es sobre la persona de Pedro. Mira, recuerda que Pedro y los otros dejaron el hogar. ¿Te recuerda eso? Pocas veces volvían a su hogar, al menos durante un tiempo prolongado, ¿no? Simplemente imagínense el precio. Imagínense el precio, el enorme sacrificio que fue para ellos y sus familias, porque ellos se levantaron y siguieron al Señor. Permíteme, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 9.
en San Lucas capítulo 9. Y le quiero hacer una pregunta. Si tú me dices que eres un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un discípulo del Señor, si es que tú me lo estás diciendo, mi pregunta, ¿estás dispuesto a seguirle al Señor y pagar el precio verdadero que se le debe, que se le tiene que pagar? Eres un auténtico discípulo que está dispuesto a seguir a Jesús sin ninguna condiciones, sí o no. Ahora, mira el desafío que tenemos. Mira el gran desafío, el gran reto que tú y yo tenemos. Mira el desafío, y lo vamos a encontrar aquí, abre sus Biblias, en San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9. Mira lo que dice aquí en versículo 23 y 24. Versículo 23 y 24 dice esto. Y decía a todos, San Lucas 9, si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús está hablando, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Note el pedido. Note el requisito. Note que aquí no hay el concepto. Mira, vamos a ponerlo aquí. El concepto opcional. No, esto no es algo opcional. Aquí no hay una gran sugerencia, aquí no hay una gran recomendación, aquí no hay una gran idea, aquí no hay una buena idea, aquí hay un requisito, una demanda de parte de nuestro Señor, el que murió por nosotros y pagó el precio de nuestros pecados. Aquí está demandando algo de nosotros, si es que tú y yo somos discípulos verdaderos, seguidores verdaderos, auténticos seguidores del Señor, auténticos discípulos. Él dice aquí en versículo 23, San Lucas capítulo 9, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, primeramente, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Mira lo que dice en versículo 24. Donde él dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Por favor, continúa conmigo. San Lucas capítulo 14, versículo 33. San Lucas capítulo 14. Abre sus Biblias ahí. Mira lo que dice en versículo 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. ¿Está escuchando? Esta no es la idea de Eddie Ildefonso. Esta no es la idea, ¿ves? Una idea vagosa, perezosa, ¿ves? Nublada en el aire. Este es el requisito de Dios. Otra vez, mira lo que estoy diciendo. San Lucas 14, versículo 33 dice, así pues, cualquiera, incluye su persona, mi persona, pues a cualquiera que vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Wow. Lo que tú descubres en las iglesias hoy en día, y no importa qué país uno se encuentra, qué idioma, qué cultura, qué sistema político, eso mira, es insignificante. Pero tú vas a descubrir que el requisito es igual para todos. Y lo que tú descubres en muchas, entre comillas, iglesias, que muy pocos dentro de la iglesia son verdaderos, auténticos seguidores, auténticos discípulos del Señor Jesucristo.
solamente le dan el servicio de labios. Bla, 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 bla. Te amo, te sirvo, pero nunca cumplen. Porque siempre hay una razón, una excusa, etcétera, 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 etcétera. Abre su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Mira lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La palabra clara aquí. Aquí no hay lugar. Mira, ¿me ves? Aquí, si tú vives conforme a la carne, ¿no? Y conforme al Espíritu. Aquí mueres, aquí vives. Aquí no hay un intermedio. Aquí no hay terreno neutral. Y el problema es que hay muchos que, entre comillas, asisten a las iglesias, ¿no? Muchos que van a la iglesia y la verdad es que no viven ni aquí, ni aquí, aquí están. Todo es de conveniencia, 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 conveniencia y todo es de si me conviene, si no me conviene. Y muy pocos están comprometidos con el Señor. Y él dice, aquí en Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Aquí, mira, aquí me tuve que encontrar que aquí el Señor no habla como si fuera tartamudo. Por favor. Abre sus Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Mira lo que dice aquí en versículo 8. Versículo 8. Dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas que en vista de incomparable. ¡Wow! Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Aquí está otro desafío. Mira, aquí está una marca, un rasgo. Una marca, un rasgo de un auténtico discípulo seguidor de Cristo, que está dispuesto a perder todo para ganarse a Cristo. Y el problema es que estamos esposados por nuestras posesiones. Estamos poseados, ¿me ves? Y esposados, ¿ves? Por nuestros negocios, nuestras carreras, nuestros empleos, por nuestra educación, por un sinfín de cosas. Esposa, encima esposa, encima esposa, encima esposa. Tú ves personas que no tienen solamente una esposa, pero tienen un sinfín de grilletes y están esposados de la muñeca hasta el codo, con un montón de cosas. Y no quieren soltar nada. Tú sabes que esa es una buena indicación que tú tienes miedo. Miedo ves personalmente, pero miedo a las cosas de este mundo. ¿Y acaso Cristo no vino para conquistar el miedo y la naturaleza? ¿Calmar las tormentas en nuestras vidas? ¿Sí o no? Piense bien conmigo. Déjame hacer una pregunta. Aquí tengo una pregunta. ¿Cuántas personas están dispuestas a seguir a Jesús sin importar las circunstancias, el precio y el sacrificio que ello demanda? Pregunta. ¿Escucharon la pregunta? ¿Cuántas personas están dispuestas a seguir a Jesús sin importar las circunstancias, el precio y el sacrificio que ellos demandan? ¿Cuántas personas están dispuestas a hacer eso? Y lo que tú vas a descubrir verdaderamente, que muy pocos en las iglesias están dispuestos a hacer eso, mucho menos los que están afuera de la iglesia. Hay un problema grande entre nosotros. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 10, por favor.
Y en Mateo capítulo 10, quiero que usted vea conmigo versículos 37 y 38. En Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38 dice esto, dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí. Dame una pregunta, ¿quién está hablando aquí? ¿Eddie Ildefonso? No. ¿Quién está hablando aquí? Esta es la voz del Señor Jesucristo. Él textualmente está hablando aquí. Jesús, el Cristo, el Mesías, Dios Hijo, el Hijo de Dios. Él nos está hablando aquí en Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. Note bien lo que él dice otra vez. Él dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Oh, Dios mío. Qué palabras tan fuertes de parte del Señor Jesús. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Imagínense que 3 veces Jesús dice, no es digno de mí, no es digno de mí, no es digno de mí, porque amas a madre, padre más que a él, porque ama a tu hijo, tu hija más que a él, y porque no está dispuesto a tomar su cruz y seguirle a él, no es digno de mí. Es lo que él dice. Y lo que tenemos en las iglesias hoy en día, en muchas iglesias, por favor, comprende lo que estoy intentando decir aquí. Lo que tenemos en muchas iglesias son falsantes. Gente que dicen que con sus palabras baratísimas, vacías, que permiten que se traspase de sus labios, que sí, que yo amo a Dios, que yo quiero a Dios, que yo esto, que yo, y ahí está el problema, es el yo. Pero cuando se aplaca el polvo y se vaporiza el humo, no siguen al Señor, siguen a la idea, a la imagen, a la imaginación que tienen del Señor. Piense bien conmigo, por favor. Mira, no todos siguen a Jesús. No todos siguen a Jesús. Muchos siguen la idea de Jesús, pero no todos siguen la persona de Jesús. Siguen la idea que se le ha pintado, siguen al Jesús de su propia imaginación. Ellos no siguen Jesús el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Lo que ellos siguen es Jesús Martínez, Jesús Rodríguez, Jesús García, Jesús Quispe. Ellos siguen un montón de otros Jesuses, pero no es el Jesús de la Biblia. No todos siguen a Jesús. Mira, la distancia. Imagínate, la distancia alrededor, ¿ves?, del lago era solamente 12 millas. ¿Ves? Te recuerda que ellos estaban en un lago, en un barco, ¿no? Cruzar al largo eran 8 millas. Jesús podría haber preferido sin problema rodear el lago, pero escogió atravesarlo para poder descansar y compartir esta experiencia con sus discípulos. Pero nota, ahora no hay aquí ahora no hay mención de que le siguieron las multitudes como le siguieron después del Sermón de Monte. ¿Tú te recuerdas ya en versículo 1 de este mismo capítulo 8, ¿te recuerdas? ¿Ves? Mira lo que dice en versículo 1. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. Grandes le seguían. Ahora mire bien. ¿Por qué es que, en vez de caminar las 12 millas que rodeaba el lago para llegar al otro lado, Jesús tomó la decisión, vamos a atravesar este lago de este punto al otro punto, y solamente son 8 millas, pero lo hicieron en un barco.
Jesús sabía que iba a llegar una tormenta. Él es omnisciente. La palabra omnisciente significa que Él sabe todo de antemano, ¿no? Él sabía eso. Pero Él quería pasar un tiempo en privado con sus discípulos sin la audiencia que le rodeaba de las grandes multitudes que le seguían. Porque te recuerda. Y ves, ahora, pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no le seguían? ¿Por qué no le seguían? ¿Por qué? ¿Por la distancia adicional? ¿Era demasiado grande el esfuerzo requerido para seguir a Jesús? ¿Las potenciales tormentas del viaje no le permitieron ellos? Mira, el viaje requerido para seguir a Jesús implicaba demasiadas tormentas de abuso, demasiadas tormentas de ridículo, demasiadas tormentas de persecución, y demasiadas tormentas de interrogantes. Seguro que sí. ¿El precio del pasaje era demasiado? El precio para seguir a Jesús implicaba demasiado sacrificio. Renunciar a demasiadas comodidades, incredulidad y disgusto referido a los milagros de Jesús. Mira todas estas preguntas que tú y yo debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Por qué mis palabras de fidelidad son baratísimas y vacías con el Señor? ¿Por qué? ¿Cuál es el juego que yo tengo con Él? No sé. Vamos a regresar a Mateo capítulo 8. Ahora, estuvimos enfocados aquí en versículo 23. Vamos a enfocarnos ahora en versículo 24. Versículo 24 a punto número 2, ¿no? Y aquí estamos hablando de las pruebas, los problemas, las aflicciones. Aquí está hablando sobre una experiencia aterradora. Se levantó una gran tempestad. Mira lo que dice Mateo 8:24, dice: y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Él estaba chévere, él estaba roncando, él estaba en su propia gloria, dormido. Y esta fue una experiencia por demás aterradora de parte de los discípulos. La vida misma de los apóstoles estaba en peligro. Estaba en peligro, ¿me está escuchando? Mire el siguiente versículo, Mateo 8:25, Mateo 8:25. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. Ahora, mire lo que está pasando aquí. Aquí en Mateo capítulo 8, versículo 21, las olas cubrían el bote. ¿Te puedes imaginar? Llegaban las olas encima de ellos. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Era, por así decir, las pruebas de las pruebas. Estas eran las pruebas de las pruebas. Si Jesús podía enseñarles su protección a través de esta experiencia, ellos sabrían que Él podía protegerlos en cualquier tempestad o prueba que ellos iban a experimentar más adelante. A mí siempre me fascina. Y no digo que me fascina a mí en un sentido positivo, que sea un sentido maravilloso. Es que a mí me fascina a ver gente que tiene que traspasar una tremenda tormenta, tempestad en su vida, sea económica, financiera, sea de salud o de matrimonio o un problema familiar.
Y le hacen un sinfín de promesas. Jesús, yo te prometo, te voy a seguir, te voy a servir, bla, 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 bla. Y cuando pasa la tormenta, regresan a sus caprichos anteriores como siempre. Oh, no me malentender, por favor. Por favor, no malentender. Creo que tenían buenas intenciones. Sí. Pero tenían convicciones de seguir sus palabras. No. El hombre es olvidadizo. Se le olvidan las cosas así, rápido. Y regresa al mismo pozo de lodo donde estaban, donde el Señor los rescató. Y creen que ahora creen que tienen mucha astucia para salirse adelante. Ahora, con todos sus esfuerzos que han ejercitado hasta este punto y han fracasado, pero ellos insisten a seguir con sus mismas mañas y costumbres y mentiras y engaños. Y el problema es que se van hundiendo en un pozo más profundo todavía. Yo quiero que usted note 3 cosas aquí, por favor. 3 cosas. Uno, la tormenta se levantó súbitamente, Súbitamente, en forma inesperada. Y aquí se levantó de repente. 2. Era una gran tormenta, fue algo pequeño. Las olas cubrían, ¿ves?, el bote. ¿Te puedes imaginar? Y 3, la tormenta ponía en peligro sus vidas. ¿Por qué tú crees que ellos gritaron? ¡Señor, perecemos! Mira, Mateo capítulo 8, versículo 25. Abre su Biblia, Mateo 8, 25, donde él dice, y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Te recuerda Job? ¿Te recuerda ese gran siervo Job? Abre su Biblia en Job capítulo 5, versículo 7. Job capítulo 5, versículo 7. Mira lo que dice Job. Dice aquí, porque el hombre nace ¿para qué? El hombre nace ¿para qué? Para aflicción. Como las chispas vuelan hacia arriba. Porque el hombre nace para la aflicción, ¿ves? Como las chispas vuelan hacia arriba. Sigue conmigo con Job. Abre su Biblia en Job capítulo 14. Mire, acabamos de leer Job capítulo 5, versículo 7. Vete conmigo, Job capítulo 14, versículo 1. Job capítulo 14, 1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones. ¡Wow! Corto de días y lleno de turbaciones. Abre su Biblia en Salmo 116. Salmo 116. Mira lo que dice en versículo 3. Salmo 116, versículo 3 dice, los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Esta es la experiencia de muchas personas. Ahora, déjame decirte algo, entre paréntesis aquí. Mira, el asunto aquí no se trata si tú vas a experimentar tiempos aterradores, tiempos difíciles, tiempos de aflicción, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todos nosotros sí los vamos a experimentar, sea creyente o no sea creyente, sea fiel o no sea fiel. La pregunta es si tú vas a experimentar todo eso a las solas o con el Señor. El que ha nacido verdaderamente de nuevo, ¿ves? El que ha aprendido, ¿ves?, a aferrarse al Señor, no a su propia astucia, no a su propia inteligencia, no a su propia experiencia, no a su propia educación, no a su propia yo. La pregunta es si tú vas a traspasar esas tormentas que todos nosotros tenemos que pasar, ¿no? ¿Lo vamos a pasar a las solas
o la vamos a pasar con el Señor? Abre su Biblia, Eclesiastés, el libro de Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, versículo 23. Abre su Biblia ahí. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 23 dice esto, dice: porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa. Ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Escuche la voz del profeta Jeremías. El profeta Jeremías dice esto. Jeremías capítulo 8, versículo 15. Jeremías capítulo 8, versículo 15 dice esto. Él dice: esperábamos paz. Esperábamos paz. Y no hubo bien alguno. Tiempo de curación y aquí terror. ¿Cuántas veces tú y yo hemos esperado paz solamente para descubrir que el cielo se abrió y que hay una tremenda tormenta sobre nosotros? Estábamos el día domingo saliendo de la iglesia después del culto. ¿Ves? Y estamos en el culto y en la iglesia y nos estamos despidiendo unos a los otros como nos acostumbramos, etcétera, 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 etcétera. Y luego bajamos y salimos afuera de la calle y de repente ¡boom! Un aguacero de baldes de agua cayó. De repente. Así es la vida. Así es la vida muchas veces. ¿Entiendes? Piense bien conmigo, mira. Piense bien. A lo largo de la vida nos enfrentamos con muchas tormentas, ¿sí o no? Seguro que sí. Tormentas aterradoras, seguro que sí. Mira, primeramente, quiero que note tres cosas conmigo aquí. Mira. Uno, algunas tormentas nos sobrevienen en forma totalmente inesperada. Ya. Wow, yo no esperaba esa. Algunas tormentas nos sobrevienen en forma totalmente inesperada. Así es la vida. No hay advertencia, ninguna señal de su venida. Pero vienen y mientras sigamos a Jesús, seguirán viniendo. Mientras sigamos a Jesús, seguirán viniendo. Esa es la vida. Tú no tienes que haber pecado para experimentar una tormenta inesperada. Tú y yo vivimos en este mundo caído. Ese es el problema que tú y yo tenemos que enfrentar. Vivimos en este mundo caído. La segunda cosa que yo quiero que tú notes conmigo, que algunas tormentas son grandes. Son grandes. Sus olas y repercusión nos golpean. Nos avasallan y amenazan con encerrarnos. Así son algunas tormentas. Y tres. Algunas amenazan, algunas amenazan la vida. No vemos escapatoria. No, ninguna salida. ¿Cómo me salgo de este paquete? Ninguna liberación. Aparentemente no hay camino para seguir. Al menos no en las circunstancias dadas. Ahora, una de estas tres categorías de tormentas, ¿ves? Todos nosotros la vamos a experimentar en un tiempo u otro tiempo. Es que así es la vida. Piense bien conmigo. Mira, vienen todo tipo de lluvias y tormentas. ¿Ves? Así no es. Mira, y para todos mis hermanos y mis hermanas, ¿ves? De mayor edad, nosotros conocemos esa realidad. Sí, seguro que sí. Conocemos esa tremenda realidad. Mira, hay tormentas de enfermedad, ¿no? Hay tormentas de tristeza. Hay tormentas de estrés nervioso. Hay tormentas de negligencia. Hay tormentas de soledad. Hay tormentas
de pecado, hay tormentas de sufrimiento, hay tormentas de decepción, hay tormentas de accidentes, hay tormentas de handicaps, hay tormentas de quejas, ¿no? Hay tormentas de maltrato, hay tormentas de presión, hay tormentas de malentendido, ¿no? Hay tormentas de dudas, hay tormentas de chismes. Hay tormentas de enfermedad, hay tormentas de emociones, hay tormentas de tensión, hay tormentas de pobreza, hay tormentas de dolor, hay tormentas de rechazo, hay tormentas de hospitalización, hay tormentas de tentaciones, hay tormentas de fallo. Hay tormentas de pérdida, hay tormentas de abuso, hay tormentas de muerte, y etcétera, y etcétera. Mira, la lista es interminable. Así es la vida. Pero piense conmigo, mira, la naturaleza en sí puede parecer calma y segura. Puede parecer calma y segura. Puede parecer serena y inofensiva. Pero sus tormentas se pueden levantar rápidamente y inesperadamente. Así es la vida. Algunas personas quedan aterradas por los inmensos nubarrones que suceden uno y otro. El rugir del trueno los tiene completamente asustados. Mira, la luz de los relámpagos, ¿no? Y los torrentes de la lluvia los puede tener aterrorizados. La tormenta es peligrosa y amenaza la vida de cualquiera que no tiene refugio y ni protección en el Señor Jesucristo. Ahí donde llego a este punto. ¿En quién se refugia? ¿En quién está dependiendo? ¿De ti mismo? Mira, no, y piénsalo bien conmigo, por favor. No es porque estoy criticando y no porque yo estoy menospreciando, porque yo no tengo fe y no creo. Pero haga un análisis verdadero, por favor. ¿Cuántas cosas en tu vida tú realmente has podido controlar conforme a tus caprichos o conforme a tus buenos deseos? Honestamente. Honestamente, muy poco. El récord, el historial nuestro ha sido que hemos fallado, hemos fracasado, tratando de hacer todo por nuestra propia astucia y inteligencia, y muchas cosas no han salido bien. ¿Por qué? Porque el refugio está en nosotros mismos, y el problema es que nosotros mismos no somos, escuche bien, confiables. ¿En quién tú dependes? Esta sección de escritura que estamos estudiando aquí, en Mateo capítulo 8, versículo 23-27, ¿ves? Está hablando que Jesús viene a calmar la tormenta, conquistando el miedo y la naturaleza, todas las cosas que están afuera de su control, afuera de mi control. Aquí está el punto. 90% de las cosas en esta vida está afuera de su control. Mira, y la belleza de entender eso es esto, que Jesús calma el miedo. Jesús viene a conquistar el miedo y viene a conquistar la naturaleza que causa el miedo. Y ves, en la vida de muchos de nosotros, ¿en quién está confiando? Escúcheme. ¿En quién estás confiando? ¿En ti mismo? Cuando su historial te dice que eso no ha funcionado muy bien, ¿en quién confías? ¿En tu inteligencia? ¿En tus astucias? ¿En tus
experiencias, cuando tú sabes la verdad que no te ha funcionado muy bien como tú esperabas las cosas, busque del Señor, busque su persona. Intenta abandonarse completamente en las manos del Señor. Y va a descubrir que Él te va a recibir en sus manos y nunca te va a soltar.